Se ha presentado en los últimos días un debate sobre el valor de la historia a propósito de un disparate histórico que se le soltó al presidente Duque cuando hablaba de la influencia de los padres de la Revolución Americana en la guerra de independencia de Colombia. Habrá que decir que los padres de la Revolución Americana tuvieron una grande influencia de la filosofía aristotélica tomista que recibieron especialmente a través de John Locke en su ensayo sobre el gobierno civil. Esas fueron las fuentes principales de ilustración y vaya si era significativa que tuvieron los padres de la Revolución Americana. Pero cuando estalló la guerra de independencia en Colombia, los Estados Unidos estaban ocupados en muchas cosas diversas, atendiendo a la consolidación de una nación gigantesca que apenas mostraba signos de unidad y estaba muy lejos de poder prestar contribución a la independencia de Colombia y de estos países. Pero volvamos al tema. El tema es la importancia que la historia tiene. Y esto lo decimos porque en los colegios y aún en las universidades ha desaparecido la historia como un elemento esencial en la formación de los estudiantes. Y esta es una equivocación funesta. La historia no es simplemente un cuento. Cuando uno, por ejemplo, narra los acontecimientos de las guerras médicas, cuando los medos y los persas trataron de invadir Europa, empezando por Grecia, pues hay un cuento, y entonces se cuenta la batalla de Maratón y se siguen repitiendo las maratones a lo largo del mundo, y se cuenta la batalla de Salamina y se cuenta la batalla de Micala y de Platea, de todos esos acontecimientos que merecen un relato y un relato apasionante. Pero esa no es la historia. ¿Qué es lo que late en el fondo de la historia? ¿Cuál es el significado que los grandes acontecimientos políticos tuvieron en la vida del mundo? ¿Qué hubiera pasado si Grecia no contiene la invasión de los persas? Pues que Europa entera había sido persa, había sido de los medos, y que tendríamos una cultura muy distinta de la occidental. ¿Qué hubiera sobrevivido de la cultura griega, es decir, de la filosofía, es decir, del arte, es decir, de la política, es decir, de la ciencia, es decir, de la matemática, es decir, de todo lo que nos llegó de Grecia? Otro hubiera sido el mundo. Y esa es la historia que hay que estudiar. Esa es la historia que hay que comprender. En nuestro mundo uno habla de la guerra de la independencia y le hablan de las peripecias de Bolívar, sí señor, atravesando el Ande y logrando la superación de los obstáculos que lo llevaron hasta Socha, proveniente de las llanuras inundadas entonces ya del Casanare. Claro, una hazaña gigantesca, una hazaña inmensa. Pero ¿qué significado tiene eso para nuestra vida? ¿Qué significó la independencia de los colombianos? ¿Y qué significaron después los enfrentamientos entre Bolívar y los partidarios de Santander? Eso no es para la anécdota, eso no es para el cuento. Eso es para entender por qué dimos el siglo XIX y por qué nos extraviamos en unas guerras civiles no solamente estériles, sino crueles para el país. ¿Por qué perdimos tanto tiempo de nuestra historia? Ese es el valor gigantesco que la historia tiene. Y así podríamos repetirlo. ¿Qué hubiera sido si Alemania no se contiene en la guerra, en la Primera Guerra Mundial? Y si no se contiene Hitler en la Segunda Guerra Mundial y no se produce el desastre para Hitler de Dunkerque y la evacuación de los ejércitos ingleses y franceses en Dunkerque, el mundo hubiera sido otro. El mundo bajo Hitler hubiera sido otro. Y Hitler venía asociado con Stalin. Y un mundo dominado por esas dos figuras, por Hitler y por Stalin, habría diseñado los perfiles de una humanidad diferente. Esto no es solamente el cuento, no es la anécdota. La historia no es una sucesión de anécdotas. La historia lo que nos permite es recoger el fondo profundo
del sentido humano, de la acción humana, para decirnos qué somos y dónde estamos y a dónde podemos ir. Porque solamente el que sabe dónde está, como resultado de haber conocido de la historia, de haberla comprendido, de haberla valorado, puede saber hacia dónde se dirige. ¿Para dónde vamos los colombianos? ¿Cuál es la lucha histórica que estamos padeciendo o que estamos viviendo? ¿Cuál es el enfrentamiento a estas alturas de la vida entre lo que se llamaría una derecha, un liberalismo económico y el comunismo que está latente en América y latente en Colombia y que se quiere apoderar del país? Eso solamente se sabe consultando la historia, porque la historia de los partidos comunistas ha sido clara, ahí está, y no es simplemente el relato, cómo vivieron los muchísimos países dominados por el comunismo internacional después de la Segunda Guerra Mundial, e inclusive los que estuvieron dominados antes a partir de la Revolución de Octubre de 1917. ¿Qué le pasa a esas naciones? ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son sus credos? ¿Cuál es la actitud del ciudadano común ante la historia? La historia es madre y maestra. La historia es esencial en la comprensión del fenómeno humano. Por eso nos parece tan triste la posición de los colegios y la posición de las universidades frente a la enseñanza de la historia. Estamos frente a un mundo juvenil que no conoce la historia. Y se dice que el que no conoce la historia tiende a repetirla, claro, porque la historia lo domina, porque no puede conocer el sentido hondo y profundo que tienen los acontecimientos que ya se vivieron, que si no se corrigen nos llevan por el despeñadero de esos acontecimientos en cuanto fueron nefastos para otros acontecimientos terribles y nefastos en el futuro. La historia como correctora del mundo. La historia en su sentido genuino y profundo. La historia que hay que estudiar y que hay que enseñar en los colegios y en las universidades para que sepamos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos.